Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 5. Primera a Timoteo, capítulo 1, verso 5. Dice la palabra: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Señor, te alabamos y glorificamos tu santo nombre, exaltamos tu presencia en este lugar. Y ahora te pedimos que a través de tu palabra tú nos hables, tú nos enseñes y nos ministres tu conocimiento, Señor mi Dios. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, aquí el apóstol Pablo le habla a Timoteo haciéndole una advertencia acerca del cuidado que debe él ejercer en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios, del mensaje. Como sabemos, Pablo era uno de los colaboradores de Pablo, Timoteo era uno de los colaboradores de Pablo en su ministerio, el cual se encargó de dirigir algunas de las iglesias levantadas por Pablo. Una de ellas fue la iglesia de Éfeso. Sí, y precisamente habla acerca de que es necesario ejercer un cuidado con el propósito de que el trabajo de la enseñanza y de la instrucción cumpla el cometido o el plan que se tiene por parte de la enseñanza en los que oigan, en quienes reciban dicho mensaje. Lo que podemos entender es que la enseñanza que se da de la palabra de Dios, la instrucción que se da, ¿sí? De parte del Señor viene con un propósito, o sea, es como que viene a cumplir un trabajo, no es la enseñanza de la palabra, esto que ustedes en este momento están recibiendo, no tiene que ver solamente con transmitir un mensaje que la gente catalogue bonito, feo, agradable o desagradable, que es lo que en ocasiones se observa en las personas que en algún momento se exponen a la enseñanza de la palabra de Dios. Llegan al punto de emitir una simple calificación en cuanto a que el mensaje haya estado bueno o malo, y de ahí en adelante ya el propósito que ese trabajo conlleve realmente pues no tiene ningún tipo de trascendencia en la vida de las personas. Es algo muy, por ejemplo, común en la Iglesia Católica cuando se da el sermón. Tengo entendido que el sermón dentro de la misa como tal hace parte de la enseñanza o instrucción que se va a dar a partir de lo que la palabra de Dios dice, y algo que se observa es que la gente en particular no lo recibe de esa manera, o sea, no le recibe ese mensaje con el propósito de recibir una enseñanza, una instrucción, que esa enseñanza que se está dando cumpla en nosotros un proceso de formación de acuerdo a la voluntad de Dios. En el caso de Pablo a Timoteo le aclara todo eso, y se lo dice precisamente en este verso que acabamos de leer, donde dice, pues el propósito de este mandamiento, en la versión de la Biblia de las Américas dice, el propósito es de nuestra enseñanza. O sea, está diciéndole que esto que hacemos nosotros no es hablar por hablar, no es dar un mensaje por darlo simplemente y no trascender de ese asunto, sino que realmente tiene esta enseñanza un propósito de parte de Dios, y es provocar en quienes escuchen el mensaje ciertas condiciones, que se desarrollen ciertas condiciones, sobre todo de tipo espiritual, amén, concernientes a la voluntad de Dios, a nivel general, pues para la iglesia, para el pueblo de Dios, y a nivel particular para cada creyente. O sea, eso es como que usted lo entienda de esta manera. Cada vez que usted se expone a la enseñanza de la palabra de Dios, que en este caso representa para nosotros cada culto al que usted viene a recibir la palabra de Dios, esa palabra que se le da, esa enseñanza que se le está transmitiendo, amén, tiene un propósito, y es ¿cuál? Formar en usted, provocar en usted a través de la enseñanza, instruir su vida en una enseñanza concerniente al Señor, al propósito de
Dios, a la voluntad de Dios para usted. O sea, provocar ciertas condiciones de tipo espiritual, amén, que tengan que ver con lo que Dios quiere formar en usted, a nivel personal y a nivel, como le dije hace un momento, general con la iglesia. ¿Sí? Aquí habla de una forma muy generalizada hacia dónde se encamina, o más bien se debe encaminar la enseñanza, la instrucción. Es como decir, qué condiciones a nivel general que forma la enseñanza o instruye. Para que lo entendamos con un ejemplo, si usted va a la facultad de Derecho, ¿sí? Todas las enseñanzas que usted va a recibir a lo largo del tiempo que usted esté vinculado a esa facultad van a formar en usted condiciones propias para que pueda ejercer como ¿qué? Como abogado. El conocimiento, la técnica, inclusive la vocación. Sí, mire que alguna vez yo miraba en un rótulo publicitario de una institución educativa y decía, formamos con vocación. O sea, eso significaba que la enseñanza o instrucción que se daba en ese lugar no solamente llega al punto de transmitir una información, amén, sino que llega al punto, digamos, trasciende tanto, provoca tantas cosas en la vida de las personas que escuchan esa instrucción, que se forma en ellos una vocación. La vocación es esa inclinación personal, esa disposición personal que la persona desarrolla para llevar a cabo algún papel en su vida. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Amén? ¿Sí o no? Y mire que hay algunas instituciones que son muy eficaces en eso. Yo sé de personas que por alguna razón comenzaron a estudiar en su vida alguna carrera, alguna profesión que en el momento de iniciarla no estaban muy convencidos de ello, no era lo que más les llamaba la atención, ¿cierto? Pero en la medida en que se fueron adentrando en el estudio, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, le fueron cogiendo a tal gusto el asunto que se volvió en ellos su vocación, y prácticamente después no tienen otro propósito, otro plan en su vida, sino ejercer aquello que aprendieron. Y eso significa que la enseñanza que recibieron fue muy eficaz en formar en ellos todas esas condiciones, no solamente en transmitir un conocimiento, sino en provocar en ellos una disposición en su voluntad para ejercer el rol al que se vincularon. ¿Sí estoy siendo claro en eso? Algo similar provoca la palabra de Dios, o por lo menos es lo que debe provocar. Que en usted, en mí, que inicialmente somos personas lejanas, distantes del Señor, que la gran mayoría de nosotros venimos de una experiencia donde lo de Dios ni siquiera había despertado ningún tipo de interés, ¿sí o no que es así? Que más bien fuimos atraídos por el Señor, a veces casi que sin darnos ni cuenta de cómo el Señor hizo para atraernos, usando circunstancias, estímulos, para que seamos nosotros en algún momento llevados al punto donde Dios nos comience a instruir. Y si la palabra fue dada como debe ser dada, ahorita vamos a hablar de eso, no solamente provocó en nosotros un convencimiento, usted se convenció, comenzó a conocer de Dios, su conocimiento en cuanto a las cosas de Dios se manifestó, comenzó a darse, en algunas personas crece, se desarrolla a unos niveles relativamente buenos. Las personas conocen a Dios, comienzan a desarrollar en su mente, en su corazón, ciertos conceptos y criterios acerca del Señor y de la vida con el Señor muy claros. Y en muchos, gloria a Dios, el asunto se desarrolla tanto que forma eso que les estoy hablando, esa vocación, la vocación propia del cristiano. Eso que habla el apóstol Pedro, donde dice, vuestra vocación y elección. Y usted en algún momento, y yo siendo incrédulos a veces, tal y como Pablo lo fue, por ejemplo, mire el proceso de Pablo. Pablo era una persona totalmente contraria a las cosas de Cristo, amén, y terminó siendo uno de los más poderosos precursores y desarrolló un nivel de vocación en cuanto al llamado de Dios para su vida, que prácticamente la vida de Pablo terminó significando algo totalmente vinculado al propósito de Dios, a tal punto de que si él no vivía para el propósito de Dios, él mismo lo dice, prefiero no vivir.
y renunció a todo lo demás por estar metido, digámoslo así, en las cosas concernientes a Dios, en relación al propósito de Dios para su vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y eso qué provocó esa condición de tipo espiritual en el apóstol Pablo? Gran parte de eso se lo debió ¿a qué? ¿A qué me dice? Uy, hermano, ¿a qué? A la enseñanza que recibió. Por eso, entre otras cosas, mire que la Biblia dice que el apóstol Pablo estuvo 2 años, no recuerdo bajo la tutoría de quién, recibiendo la enseñanza de Gamaliel. Es recibiendo la enseñanza, uno de los maestros, instruyéndolo y metiéndolo, y cada día lo que yo entiendo es que él le predicaba y le predicaba las palabras de Dios, y él fue provocando esas condiciones, que llegó hasta ese punto, hasta una vocación propia de un hombre de fe y de un hombre vinculado, escúcheme bien a esto, al propósito de Dios. Ahora, mire que debemos entender, para que ese proceso se cumpla, la palabra de Dios tiene que ser emitida, el mensaje o la enseñanza tiene que ser emitida con una, digamos, pureza muy alta. O sea, que el mensaje que se dé en el momento en que usted recibe la enseñanza sea un mensaje que se ajuste absolutamente ¿a qué? A la palabra y a la dirección de Dios para la vida de la gente. ¿Estamos de acuerdo? Eso, por ejemplo, quienes predicamos la palabra, pues debemos ser muy cuidadosos en ese sentido, de que el mensaje que se dé, que el contenido de cada enseñanza no tenga que ver con otras cosas. A veces la iglesia ha caído en ese error. La iglesia de Cristo, me refiero a nivel general. ¿Sí? Se escucha a veces de iglesias en las que mandan lejos el mensaje y se comienza a dar enseñanzas de cualquier otra cosa. ¿Sí? A mí me contaron de una iglesia que gran parte de sus reuniones estaban destinadas a emitir enseñanzas hasta de modistería a las señoras y mandaban lejos la palabra de Dios. ¿Sí? Y eso es tremendo, pero pasa. O sea, lamentable, pero pasa. Amén. ¿Sí? En otras, por ejemplo, también se conoce que otras iglesias o congregaciones quitan la palabra de Dios y comienzan a dar un mensaje humano, un mensaje que se produce, que se desarrolla en la mente de seres humanos. No digo que necesariamente sean conceptos malos, no, simplemente que no son lo que la palabra de Dios dice, lo que la palabra de Dios enseña, y mucho menos que están, póngame bien a este asunto que le voy a decir, mucho menos están destinados a provocar lo que al principio le dije, esas condiciones espirituales aptas para que tú puedas vivir la vida que Dios quiere para ti, que promueva en ti las condiciones de tipo espiritual. Ahora vamos a hablar de eso también, ¿sí? Y esa vocación de seguir a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Usted, para que usted entienda en forma más práctica, usted a la iglesia viene a aprender a ser cristiano. Amén. Usted aquí a la iglesia no viene a aprender a ser mecánico de motos, ni a ser mecánico de carros. Usted aquí no viene a ser contador, aquí no viene a ser ingeniero civil, no viene a ser ingeniero, no sé, bueno, cualquier otra cosa. Usted acá viene a viene a aprender a vivir como cristiano, de acuerdo a los fundamentos, mandamientos, instrucciones y disposiciones de Dios para su vida. ¿A la luz de qué? A la luz de la palabra. O sea, esto es bien claro, que no puede hablarse de una instrucción, hablemos de esta manera, cristiana, que no sea acorde a lo que está escrito en la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Yo no le puedo a usted transmitir un mensaje y decirle que es un mensaje que lo impulsa, que lo lleva a usted a ser un cristiano, si ese mensaje que le doy no tiene un sustento y no tiene el respaldo de la palabra de Dios. En eso tenemos que ser muy claros. Por eso es que a nosotros, por lo menos en nuestro ministerio, se nos ha inculcado mucho eso, que no demos un contenido que no tenga ese respaldo, ese sustento y prácticamente esa evidencia bíblica clara. A mí me genera mucha confianza que hasta las canciones que nosotros cantamos tengan un símil
con la palabra de Dios. Porque eso a usted le genera la confianza de que el mensaje que se le está dando es el que debe recibir y el que a usted efectivamente lo pone a vivir como un hombre o como una mujer de Dios, vinculado a los propósitos de Dios. Por eso le dice Pablo a Timoteo: ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas? Le dice Pablo en el verso 3 a Timoteo: te encargo, fíjate bien, de que las personas que hablan, los líderes de esa iglesia, las personas que tienen algún nivel de influencia en esa iglesia, no enseñen cosas diferentes a la doctrina del Señor Jesucristo. A nosotros como pastores de este ministerio, eso se nos exige mucho, ¿sabe? En las reuniones, por ejemplo, de pastores, en las reuniones de liderazgo, desde hace muchos años, yo he estado en esas reuniones hace muchos años, algo que siempre se nos pidió y se nos ha pedido y se nos sigue exigiendo, a tal punto de que si en algún momento somos sorprendidos en un asunto diferente al que les acabo de mencionar, tranquilamente podemos perder la delegación y el respaldo del ministerio. ¿Y cuál es? No enseñen nada que diferente. No enseñen una doctrina diferente. Amén. Porque si no, en la vida de las personas, póngame atención, en la vida de las personas no se cumple ¿qué? El propósito por el cual Dios quiere que tú recibas la enseñanza, o para el cual Dios quiere recibir la enseñanza. Entonces le dice que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas ni genealogías interminables, que acarrean disputas más que edificación. O sea, cuando uno se sale de la doctrina, de la Biblia, de lo que está escrito, ¿hacia dónde se la conlleva a la gente? En lugar de ser edificada, en lugar de ser instruida en el conocimiento de Dios y en aquello que termina siendo útil para que tú vivas conforme a la voluntad de Dios para tu vida, amén, se la lleva acá, dice, a disputas, a contiendas, a discusiones. Usted por eso es que se da cuenta que a veces la gente discute y dice: es que esta no es la sana doctrina, es que esta iglesia sí, es que esta no. Y eso es muy común encontrarlo en las iglesias. Ahora, por ejemplo, con el asunto de las redes sociales es tremendo. Yo hace poco estaba mirando por ahí algo y me encontré fue eso, a un hombre que lo que quiso es descalificar a todo mundo. Según él es que nadie de los siervos está bien, solo él. Y lo que yo entiendo es que el hombre no está haciendo nada que útil, nada productivo. Quien lo escucha a él, lo único que termina, ¿sabe qué es? Es que confundido. Después no sabe ni dónde ir. Oh, el que yo pensaba que era buen pastor. Por eso es que algunos se tragan el cuento de que uno es del diablo. Y aquí a muchos los han sacado, de esta iglesia los han sacado con el cuentico de que esos pastores de Salem son del diablo. Hermano, mire, yo no me tengo que defender. Usted métase en la cabeza la genealogía o la ideología que quiere. Lo único que sí le pido, antes de que se deje mover por ese tipo de presupuestos que por ahí andan a veces, es que vaya a la doctrina, vaya a la Biblia. Ahí investigue. Amén. Y por ejemplo, a los siervos de Dios, de acuerdo a la Biblia, se los identifica facilito. No hay que andarles buscando mayor cosa. ¿Qué es lo que identifica a un siervo de Dios? ¿Qué es lo que, demuestra la identidad de un siervo de Dios? Díganme ustedes que han leído la Biblia. Los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Mire la vida de un hombre. Antes de juzgar, dedíquese a un momento, por ejemplo. ¿Sí? Dedíquese un momento y conozca los frutos de su trabajo como siervo de Dios. Si es un pastor, por ejemplo, mire primero los frutos a nivel personal, Eso no significa que va a ser una persona perfecta. ¿Estamos de acuerdo? Porque si hablamos de eso, ni usted ni yo somos perfectos. Pero mire su vida. Mire, quizás si le corresponde una familia, mire su familia. Y sobre todo, mire la obra que ha hecho para quién. Para Dios. Y si usted ve que en esa obra hay evidencia del fruto de Cristo, ¿estamos de acuerdo? Amén. Que la obra y el fruto a veces es usted mismo, por ejemplo. A mí un día me dijeron, es que esa iglesia en la que tú estás es del diablo.
Pues yo no sé, pero yo no creo, o por lo menos yo no adoro al diablo. Yo, si algo estoy seguro, es que yo adoro a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso lo dije yo, Camilo. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo sé bien en quién he creído. Yo cada vez que leo mi oración, yo no le digo, oh, Belcebú. No, yo le digo, Señor Jesucristo. Y esto me lo enseñaron aquí. Amén. Yo antes ni hablaba así. Cuando yo veo ese fruto en mi vida, digo, no hay problema, el asunto está claro. Y aparte de eso, si ya nos vamos al proceso a nivel más general y minucioso, no, pues hermano, pues yo le puedo decir, mire lo que el Señor ha formado a través de la enseñanza que he recibido. No es que sea lo último en Guarachas, pero aquí estoy, hermano, predicando la palabra. O no, por lo menos yo puedo decir, ahora creo y confío y adoro a Cristo. Amén. Yo sé de muchos aquí y puedo atreverme de muchas personas a dar el testimonio de muchas personas que antes de recibir esta enseñanza no tenían ni idea del Señor. Sus vidas andaban en la disolución, en el mundo, alejados de la ciudadanía de Dios, dice la Biblia, y de las promesas. Y ahora están aquí, muchos sirviendo, convencidos, avanzando en su relación con Dios y Dios manifestándose de una forma hermosa en sus vidas. ¿Qué ha provocado eso? La enseñanza. La instrucción. No solamente eso, se han visto los beneficios propios de la obra de Dios en sus vidas. ¿Qué ha provocado eso? Usted dice, mi fe, dirá alguno. Sí, su fe, efectivamente. ¿Y qué provocó su fe? ¿Qué es lo que lo ha hecho a usted crecer en la fe? ¿Qué es lo que hoy lo tiene a usted como un siervo de Dios? La enseñanza. Entonces ahí, esas son cosas que usted debe ir teniendo en cuenta para que se cuide. Y dice acá, ni presten atención a fábulas ni genealogías interminables que acarrean disputas. La palabra de Dios no es para llevarlo a usted a discusiones. Una de las cosas que más aprende cuando recibe verdaderamente la palabra de Dios, ¿sabe qué es? A no discutir. Uno comparte la palabra y si la persona quiere discutir, uno lo que hace es, chao, y uno lo que hace es orar. Aquí venía una hermana hace un tiempo, y yo creo que se aburrió por eso. ¿Sí? Porque nunca le cedí a sus deseos de disputar. Siempre venía en la fila de la despedida, venía con algo, digamos con un cuestionamiento, como decir, con esta lo rajo al pastor. Siempre. Y yo no le digo que no, tal vez sí. ¿Amén? Tal vez sí, me cogía y me corchaba, como dicen. Pero yo nunca me dispuse a eso. Ah, bueno, ¿tú piensas eso? Amén, no hay problema, síguelo pensando. El asunto no es discutir. Lo que yo te puedo decir es lo poquito que yo sé, a mí me ha servido. Amén. Porque entre otras cosas la Biblia es clara en que nadie sabe todo. La Biblia dice, en parte conocemos. Usted no puede decir, yo estoy en la iglesia donde no la sabemos todas. Yo le voy a decir mentiras. Aquí no las sabemos todas. Amén. Seamos sensatos. ¿Sí? Seamos sensatos. Aquí no nos las sabemos todas. Ni en ninguna iglesia. La Biblia dice, en parte conocemos. ¿Y en parte qué? Profetizamos, dice. Eso significa también lo que la enseñanza que nosotros damos no es toda la enseñanza que se puede dar, es verdad. Yo le puedo decir, ¿sabe qué enseñanza es la que usted recibe en este lugar? Le voy a decir, la que necesita. La que necesita. Ay, que yo, algo sabe un día, estaba en una iglesia en la costa atlántica. Le voy a contar cómo es la gente. Y no sé si se acuerda mi hermano, estábamos predicando en La Guajira y llegó una persona muy aparentemente inquieta por conocer las cosas de Dios. Y listo, comenzó a asistir a la iglesia y al final de los cultos me sorprendía con preguntas. Y un día, ¿sabe qué? Me dijo, venga, pastor, yo quiero que usted me explique lo de los dinosaurios. No, en serio. ¿Y cómo fueron lo de los dinosaurios? Y la verdad, les voy a decir una cosa. Yo no supe responder. No, yo me corchó. Yo la verdad le dije, hermano, pues parece que usted sabe más que yo. Y yo me fui a dormir mal. Yo dije, no, qué mal, qué fracaso. Yo como pastor, ¿cómo no voy a saber lo de los dinosaurios? ¿Cómo es que el Espíritu Santo no me ha revelado de los dinosaurios? Seguramente no tengo la fe. Y después el Espíritu Santo ya meditando ahí con la mejor consejera, que es la almohada,
Yo dije, ya, perdóname lo que les voy a decir, pero así lo medité yo, así me vino la revelación de lo alto. ¿A mí para qué carajos me sirve saber de dinosaurios? Esa es la verdad, esa es la conclusión. ¿Sí me estoy haciendo entender? Yo dije, no, pues a mí no. Que los dinosaurios existieron, que si no existieron. Dije, eso no soluciona mis problemas. Amén. Yo no. Entonces, ahora yo no digo que pues, si usted quiere estudiar sobre los dinosaurios en la Biblia, lea y de pronto por ahí encuentra alguna vaina. Pero lo que sí le puedo decir es que la instrucción que usted y yo hemos recibido, de acuerdo a la voluntad de Dios, póngame atención a esto, es la que usted ha necesitado y la que usted necesita. Y que si la recibe, porque ahí viene un asunto, póngame atención, que si usted recibe la enseñanza, porque aquí hay gente que está escuchando, está oyendo, de oídas, ¿cómo es que dice la Biblia? De oídas había oído, pero pues nada, ¿sí? El corazón de este pueblo se ha engrosado, dice, y con sus oídos oyen pesadamente. Entonces hay gente que oye, pero no penetra la enseñanza. Eso es como que usted va a la universidad y no le pone ni atención al profesor. Claro, pues al final de la clase usted no va a dar con bola. Pero si usted recibe esta enseñanza básica, ¿sí? Sin dinosaurios, amén, lo más seguro es que a usted en el propósito de Dios le sirva y que seguramente ya le ha servido y que ya lo tiene viviendo a nivel muy personal y en el nivel que Dios determine, porque usted y yo vamos a llegar al nivel que Dios determine, ni más ni menos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Usted ya va a estar viviendo ahí, en la voluntad de Dios. Amén. Ya. Y lo bueno de eso es que cualquiera que sea la voluntad de Dios para su vida, escúcheme bien esto y guárdelo como una promesa. Siempre van a haber beneficios. Cuando usted viva de acuerdo a la voluntad de Dios, usted va a vivir en un contexto donde hay beneficios de parte de Dios para su vida. Lo que quiere decir es que esta enseñanza lo que trae son beneficios para su vida, espirituales, naturales, de parte de Dios, porque es la enseñanza que te pone a ti a vivir como un cristiano. Mire, le voy a poner esta enseñanza a estas dos chicas que están ahí, les hizo entender que debían servir al Señor, ahí como están sirviéndolo, con esos vestidos. Eso, la enseñanza que recibieron a ellas les provocó esa idea, esa disposición, ese entendimiento, ese conocimiento, que las tiene sirviendo al Señor ahí. Y sabe una cosa, a ustedes dos, por estar sirviendo, les vienen beneficios. Espérese, y no, seguramente ya les han llegado. Sí, pero van beneficios, y así con cada uno de nosotros. Por eso es tan importante que la enseñanza, uno, se la reciba. Amén. Y que usted se cerciore de que la enseñanza se esté dando en ese sentido. Y no pida más. No pida otra cosa. No es necesario. Se lo digo claramente. No es necesario. Gloria a Dios aquí. Uno de los puntos a favor que tenemos, gloria a Dios en este sentido, es que la enseñanza aquí es abundante. Amén. Qué bueno. ¿Sí? Porque la Biblia dice, vendrán tiempos donde, ¿qué dice la Biblia? Donde la gente anhelará oír la enseñanza. Usted ahora que no quiere venir a los cultos, ¿sí? Que desprecia esta bendición de Dios, esto que usted tiene, poder venir a la reunión, poder venir al culto, poder venir a recibir la enseñanza, poder venir y poner atención, le voy a decir, es una bendición. Esto que está viviendo usted es evidencia de la época de gracia. Usted sabe que la gracia es ¿qué es la gracia? La gracia es una época, es una dispensación del favor y de la bendición de Dios para los hombres. Y una de las maneras en las que se manifiesta esa gracia es en el hecho de que usted y yo podamos recibir la enseñanza. La Biblia habla, vendrán tiempos donde la gente que anhelará oír y no oirá. Donde, mire, eso es como que usted anhele ir al culto y el culto no esté.
Ahora, usted tal vez, como está acostumbrado y se le ha vuelto monótono y rutinario, no se da ni cuenta del valor que tiene. Pero yo me acuerdo hace unos 2 añitos, cuando estuvimos encerrados. Gloria a Dios por el asunto virtual. Dígame, si no hubiésemos tenido esa posibilidad de reunirnos virtualmente, y cerciórese usted mismo y contéstese a sí mismo. Yo me he contestado esa pregunta. Y a ver si usted hubiera sobrevivido en la fe, sin recibir ese año la palabra y sin congregarse. A ver si no se hubiese extraviado. A ver si esa mano de películas, de Netflix, de tanto que se movió en esa época, no lo hubiera desviado ahí. Porque ahí lo que se movió fue esto. Fábulas, y no se dio cuenta la gente cómo ahí la gente se volvió youtuber. Ahí es donde surgieron todos esos de ahora que hablan de todo. Y lo más seguro es que usted y yo no hubiésemos eso. Si aún así algunos. Por eso es que esta iglesia la abrimos y yo pensé encontrar a todos. Y algunos ya no se aparecieron. Poco a poco se fueron desconectando. ¿Sí se da cuenta? Ahorita usted no lo valora y dice, no, un cultico, ay hermano. Sí, un cultico tal vez no le hace falta. Pero si hablamos de lo que representa la cotidianidad, esta enseñanza, le voy a decir, hermano, con el respeto que usted se merece, esta enseñanza es su vida. Es su vida. Usted sin esto y yo tampoco no sobrevivimos. Escúcheme bien, usted sin esto no sobrevive. Porque la Biblia dice que no solamente de pan, sino que de qué es. De toda palabra, dígalo como dice la Biblia, que sale de la boca de Dios. Entonces no me estoy saliendo de la palabra cuando le digo que usted sin esto no sobrevive. Sí, hermano, seamos honestos. Si recibiéndola así, en esta iglesia 4 cultos por semana, más los de la iglesia principal, más de los que le comparto por la... mire la gracia. Para algunos es desgracia, pero para otros es la gracia de que tienen la posibilidad hasta de reescuchar los mensajes. Yo ahí se los mando. ¿Ah? Ni así están claros. Imagínense sin... ¿Sí? ¿Cuál sería su maestro? Escúcheme. Entonces valore, aprecie el mensaje. Que aquí no hablan de otros temas, que aquí no hablan... No, que no es lo que Dios quiere. Yo esta mañana le decía a una persona, inclusive le voy a decir algo para que usted tenga claridad en ese asunto. Aún el consejo a usted que reciben la consejería o que buscan la consejería, a usted le sirve si su interés es vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Usted aquí no va a recibir un consejo de mi parte o de parte de la pastora si estamos en esa línea de pureza frente a la voluntad de Dios con esta enseñanza. Amén. Que usted lo ponga en contraposición a esto. ¿Sí están? Por eso es que algunos se dan cuenta que cuando vienen al consejo chocan, son confrontados. Como que esperaban recibir una cosa y este pastor loco le sale con otra. Le voy a decir por qué es esa experiencia que usted vive. Porque el consejo también va de la mano con el propósito de la enseñanza, que es ¿cuál? Que usted, mi querido amado y amado hijo de Dios, hermano, que usted viva conforme a la voluntad de Dios. Que si se va a casar, ese matrimonio lo viva conforme a la voluntad de Dios. Que si se va a trabajar, trabaje conforme a la voluntad de Dios. Amén. Que si va a hacer un negocio, porque a veces el de consejería, pastor, voy a hacer un negocio, listo, te voy a darle consejo. Ese consejo que se te va a dar para hacer el negocio va a estar dentro del marco de actuación donde tú no te salgas de la voluntad de Dios. Entonces, por ejemplo, pastor, me proponen un negocio, pero que en el cual hay que hacer fraude, por ejemplo. La Biblia dice, no habitará dentro de mi casa, ¿qué hace? Fraude. ¿Puedo yo decirte que hagas ese negocio? ¿Ah?
No. Que a usted no le gusta, ay, pero es que pastor, me voy a ganar millones. El propósito de este mandamiento no es que gane millones. El propósito de este mandamiento es que usted viva conforme a la voluntad de Dios. Amén. Sí. Hace poco una persona me preguntó, pastor, hay una persona del mundo que me está, y es millonario. Pero yo hace poquito prediqué de los sugar daddies. Es como que me lo encontré, pastor. La Biblia dice, no unáis en yugo desigual. ¿Cómo te puedo yo dar otra cosa? Amén. Entonces convertí al sugar daddy y después vemos, me tocó decirle. Porque no te puedo dar otro consejo, porque si no el Señor a mí me la cobraría. Y va a decir, tú le dijiste que se aparte, que se salga. Por eso es que ahí te dan cuenta que a veces en la consejería viene el Señor y se le cruza a usted en el camino. Porque generalmente nuestras disposiciones a nivel personal no van conforme a la voluntad de Dios. Créame que no. Las mías no van conforme a la voluntad de Dios a nivel personal, lo que se le ocurre a Camilo. A mí varias veces, cuando he pedido consejo, siempre el Señor me sale como al camino y me dice, mira, por ahí no es. Mira lo que dice la palabra, mira hacia dónde te encaminas. Y aún en el consejo, no podemos llegar a otro punto. No es posible de acuerdo a lo que el Señor quiere. ¿Por qué? Porque acá dice, pues el propósito de este mandamiento, aquí lo dice claramente, vamos a hablar en forma general, ¿qué es lo que debe provocar el propósito de la enseñanza? O el propósito de la enseñanza, ¿cuál es? Es el amor nacido de corazón limpio. ¿Qué debe provocar la enseñanza en la gente? Es una profesión ¿de qué? Uy, hermanos, de amor. Eso es lo que dice ahí. O sea, ¿qué es lo que yo quiero enseñar? ¿O qué provoco yo y qué provoca Pablo y qué provoca cada predicador cuando está de acuerdo a la enseñanza de la palabra? Que la gente comience a profesar el amor. ¿No ve que es el primer y más grande mandamiento? Mire, usted quiere entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Entienda que hay dos puntos de partida. Amar a Dios, ese es el primero. Algunos me dicen, pero ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Te voy a comenzar a enseñar la voluntad de Dios para tu vida. Que ames a Dios sobre todas las cosas. Amén. Usted dice, ¿cuál será la voluntad de Dios? Ya le digo, que ame a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué le parece? Y el segundo es semejante. Ese es complicadísimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Qué locura, ¿no? Pero aquí a la iglesia usted viene a aprender a amar a Dios y amar a su prójimo. ¿Qué le parece? Usted no viene a otra cosa. No viene a aprender a hacer costura. Amén. Amén, hermanos. ¿No le parece que no? Yo pensé que me iban a enseñar otra vaina. Si mi prójimo es mi suegra. Ahí la tengo yo a mi suegra. Que me manda la Biblia es amarla. Y un día dije, la Biblia dice que amar al prójimo. Dije, pero no dice suegra. Cuando más abajo dice ya los enemigos. Dije, también dice suegra. Pues hay que amarla. Así es la. ¿Sí me entienden? Luego dice, y de una buena conciencia. ¿A qué hace referencia la conciencia? Ya voy a terminar. Otro de los propósitos. Una buena conciencia significa un buen conocimiento, que en tu mente haya un criterio, un concepto claro acerca de Dios. ¿Qué provoca la enseñanza? El conocimiento de Dios, la ciencia de Dios. A ti en ninguna otra parte te hablan de Dios, ¿sí o no? ¿Es en la iglesia? Sí. Aquí no se habla de otra cosa. Vamos, volvemos al tema. Aquí no se habla de otra cosa. Aquí, ¿qué es lo que se quiere meter en su conciencia? Al Señor, al Señor. Esa es la buena conciencia, al Señor. Y lo concerniente a Él. A nivel general, no puedo estar hablando minuciosamente. Y para terminar, y dice, y de fe, ese es otro asunto. ¿Qué viene usted a aprender acá?
fe. Aprender a recibir, a desarrollar lo que usted le quiera llamar. Fe. Amén. Ayer hablábamos en el devocional para las personas que se conectaron de que el Señor Jesucristo, algo que espera de cada uno de nosotros, es que lleguemos a evidenciar una verdadera fe, una fe confiable. Ayer hablamos, ¿se acuerdan de cuando que el Señor vio que muchos creían en Él, pero dice la Biblia que de Él no se confiaba, porque sabía lo que había en sus corazones? Amén. Cuando una persona es de fe, sus deficiencias y sus falencias no le ponen tropiezo a Dios, porque la Biblia dice, Él no necesita que nadie le dé testimonio de nosotros. Él lo conoce todo. ¿Qué le digo? Reciba la enseñanza. Pastor, es que yo ya me di cuenta que estoy mal en la fe. Listo, no se preocupe, ese no es el problema. Que usted esté mal en la fe no es el problema, hermano. Mal estamos todos un día en nuestra vida. Amén. ¿Cuál es el problema? Que no reciba la enseñanza. Que cierre sus sus oídos a lo que se le da. Por favor, los celulares, les pido que los pongan en silencio. El problema no es que usted no esté bien en la fe. Todos, mire, en la fe fluctuamos todos. Yo me he caído en la fe. Mira, yo he llegado días a predicar caído en la fe. Y oyéndome a mí, me he fortalecido en la fe. ¿Cómo le parece? Así es. Mire, la semana pasada yo tuve una situación que me tenía bajoneadísimo. Y escuché unas 3 prédicas de nuestro apóstol y me ayudaron muchísimo. Y al final me escuché una de las mías y me ayudaron también otro poquito. ¿Cómo será de poderosa la palabra? No mía, sino la palabra de Dios. Esto no nos involucra a nosotros. Nosotros somos más que portavoces. Por eso te digo que hay que predicar lo que está escrito, no lo nuestro. ¿Estamos de acuerdo? No lo mío. Si yo vengo aquí con mis pensamientos, con mis metodologías, uy, hermano, lo daña a usted. Le pego una confundida, usted mañana no sabe quién es Jesús, no puede discernir entre Jesús y Buda. No, eso pasa. Por eso es que han salido algunos de la iglesia, han salido después al agnosticismo. Creer en cualquier cosa. No es de creer en cualquier cosa. La Biblia dice, el único nombre dado a los hombres en el cual hay salvación es Jesucristo. No hay otro. Por eso la palabra tiene que ser así. Entonces, el problema no es que usted se haya caído un poquito de la fe. Eso es normal, a todos nos pasa, somos débiles, estamos ahí. El problema es que usted deje de recibir la palabra. Si usted a la luz de esto ya sabe, no tengo fe, estoy ahí medio flotando, usted vea, ¿sabe qué es lo que usted? No piense en otra cosa, sino en estar recibiendo la palabra. Yo les contaba de una persona que renunció a un trabajo de muy buena condición porque entendió que primordialmente era la palabra. Amén. Y estar en un lugar donde eso, yo le digo algo, es importante que usted se pare en una condición donde la palabra de Dios a usted le pueda fluir. Yo le digo, estuvimos bien en el asunto de la virtualidad en la pandemia. Pienso que fue ¿cómo es que le llaman? Salvavidas que Dios nos tiró en ese mar de tribulación que nos tocó vivir en ese tiempo, ¿sí o no? Es el salvavidas. Pero es lo ideal. ¿Fue lo ideal? ¿Fue lo más fácil? ¿Fue lo mejor? No hay como estar aquí, hermano. No hay como estar aquí donde la unción, amén, donde la señora no se pone a hacer la comida mientras está el culto. Es que así era. Hoy vamos a decir que no. Yo me doy cuenta por qué es que no ponen la cámara en el devocional. Son 4 los que la ponen.
Entiendo, los demás están allá haciendo los huevos. O porque no se han levantado. Y aparece todavía ahí con las lagañas en los ojos. Entonces, para que nadie ve. Algunos sí, de pronto sí tienen sus cosas, por eso lo hemos dejado ahí. Pero en la pandemia, algunos dejaban prendido el micrófono y ya se oía los trastes. Está la licuadora por allá. ¿Sí? Hace el jugo, yo ya hice la carne, decía. Y después, amén. Aquí no, mire. Aquí algo se garantiza de su atención. Ya depende de usted. Amén. Pero reciba. Y el día que usted le permita a la palabra cumplir su propósito, usted será un hombre que ama, profesa el amor. Será una persona de un verdadero conocimiento de Dios. Y sobre todo será un hombre de una fe no fingida, sino un hombre de verdadera fe. Un hombre capaz de hacer las obras de fe que lo salvan y lo vinculan al propósito de Dios para su vida. Vamos a hablar.